Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Academia al Cuadrado. En esta ocasión traemos un vídeo de física, de fuerzas, del tema de dinámica, que dice lo siguiente. Un cuerpo de 5,4 kilogramos está situado sobre un plano inclinado 20 grados sobre la horizontal. El coeficiente de rozamiento estático entre el bloque y el plano es nu-sue igual a 0,40. En el primer apartado nos preguntan si el bloque desciende por el plano y que lo expliquemos. Y en el segundo, cuál es el ángulo mínimo a partir del cual se inicia el movimiento. Bueno, cuando nos planteamos un problema de fuerza, pues lo primero que tenemos que hacer es hacer un esquema de todas las fuerzas que están aplicadas sobre el cuerpo. Entonces esto es lo primero que vamos a hacer y luego ya pensamos cómo resolver estos dos apartados. Bueno, obviamente el cuerpo está apoyado sobre un plano y por lo tanto el cuerpo, por tener una masa, pues tiene un peso, que sabemos que viene dado por la masa multiplicada por la gravedad. Entonces el peso siempre es una fuerza que va perpendicular al plano del suelo. El plano del suelo es este de aquí. O sea, el plano inclinado estará apoyado en el suelo y el bloque está apoyado sobre el plano inclinado, pero no está apoyado el bloque sobre el suelo. Entonces cuando decimos que el peso es perpendicular al suelo, nos referimos que viene en esta dirección, ¿vale? Perpendicular, es decir, de esta forma. ¿De acuerdo? Bien, entonces esto sería el peso. Obviamente, si nosotros nos imaginamos aquí unos ejes de coordenadas, uno perpendicular al plano y otro paralelo al plano, pues tendríamos unos ejes de coordenadas ahí. Entonces este peso lo que vamos a hacer es descomponerlo en esos dos ejes, de la siguiente forma. Lo descompondríamos en una fuerza que va paralela al plano, que la vamos a llamar P sub X. Ya digo, imaginaros que tenemos aquí el eje X y aquí en perpendicular el eje Y. Y la otra fuerza P sub Y que va en perpendicular al plano inclinado. Bien, este P sub X está tratando de hacer que el cuerpo descienda. Entonces nosotros tenemos que ver si desciende o no desciende, pero vamos a terminar primero de ver todas las fuerzas que hay. Bueno, P sub I es una fuerza que está haciendo el bloque contra el suelo del plano inclinado, y por el principio de acción y reacción hay una fuerza en sentido contrario que responde del suelo contra el bloque, que se llama fuerza normal, y que tiene el mismo módulo que P sub I, pero tiene sentido contrario, ¿vale? Entonces esta se llama fuerza normal. Y como nos hablan también de un coeficiente de rozamiento, pues también habrá una fuerza de rozamiento que si el bloque trata de deslizar hacia abajo, la fuerza de rozamiento deberá ir hacia arriba, porque ya sabéis que esa fuerza siempre se opone al movimiento. Bien, entonces aquí tenemos todas las fuerzas que intervienen. Bien, como hemos dicho, P sub I y la normal en módulo valen lo mismo, y por lo tanto se anulan una con otra. Y entonces nos vamos a fijar solamente en las fuerzas que intervienen en la dirección del movimiento. La dirección del movimiento sería la dirección, digamos, que lleva el plano inclinado, la rampa, digamos, ¿no? La rampa del plano. Esta fuerza iría a favor del movimiento y la fuerza de rozamiento iría en contra. Entonces, ¿cuándo va a deslizar este bloque? Pues va a deslizar siempre que P sub X sea mayor que la fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? Entonces el cuerpo descenderá si P sub X es mayor que FR, porque en ese caso el valor de esa P sub X habrá vencido la fuerza de rozamiento y tirará con más fuerza hacia abajo que lo que la fuerza de rozamiento se resista. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a calcular esas dos fuerzas. Vamos a calcular P sub X y vamos a calcular la fuerza de rozamiento. Entonces, para calcular P sub X nos vamos a fijar en este triangulito que tenemos aquí. Fijaros que este triángulo está formado por el peso, por P sub X y por esta línea de puntos que en longitud mide lo mismo que el módulo de P sub I. Por lo tanto, podríamos decir que esta longitud es el módulo de P sub I. Entonces se nos forma aquí un triángulo rectángulo, ¿lo veis? En donde la hipotenusa es P y los catetos son P sub X y P sub I. Bueno, pues vamos a sacar este triángulo fuera. Lo vamos a hacer un poquito más grande para que veáis mejor cómo vamos a calcular esa P sub X. Bueno, el triángulo va a ser ese, ¿vale?
Lo voy a ampliar un poco y lo saco afuera. Entonces fijaros ahora en una cosa. Este ángulo de aquí coincide con el ángulo del plano inclinado, coincide con 20. ¿Por qué? Pues fijaros, lo voy a señalar con el cursor del ratón. Este ángulo que forman P sub X y P es igual que este ángulo que estoy señalando. Fijaros que P es paralela a esta línea y P sub X es paralela a esta. Por lo tanto, estas dos líneas y estas dos fuerzas forman el mismo ángulo. ¿Vale? Por otro lado, este ángulo es de 90 grados y este de aquí también es de 90 grados. Entonces, si este ángulo es igual que este y este es igual que este, el que nos queda que es este, tiene que ser igual que este, tiene que ser igual que 20. Y ese ángulo en el dibujo ampliado es este de aquí. Por lo tanto, ese ángulo es 20 grados. Y entonces ahora vamos a calcular P sub X. Para eso nos vamos a fijar en el triángulo rectángulo. Repito, P es la hipotenusa y P sub X y P sub Y son los catetos. Entonces, como P sub X es el cateto que está enfrente, es el cateto opuesto al ángulo de 20 grados, pues vamos a aplicar la definición del seno. Sabemos que el seno de 20 sería el cateto opuesto P sub X, ¿veis? P sub X, cateto opuesto, entre hipotenusa P. Entonces, si pasamos este P multiplicando allí con el seno de 20, nos quedaría P sub X igual a P por el seno de 20. Bueno, y como P es la masa por la gravedad, pues esto nos quedaría masa por gravedad por seno de 20. Bueno, pues ahora lo único que vamos a hacer es sustituir. Tenemos la masa que es 5,4, nos lo dice en el enunciado, la gravedad sabemos que es 9,8, pues sustituimos y tendríamos 5,4 por 9,8 por el seno de 20. Bueno, esto se hace con la calculadora y tenéis que tener en cuenta que tenéis que ponerla en D, en modo D, en grados sexagesimales. No la pongáis en R. A lo mejor la tenéis puesta en R de algún cálculo que hayáis hecho con radianes, pero en este ejercicio la tenéis que poner en D. Si la ponéis en R, vais a hacer el seno de 20 radianes. Obviamente, el seno de 20 radianes no es lo mismo que el seno de 20 grados, porque un radian son 57 y pico grados. Imaginaros 20 radianes, ¿vale? Bueno, entonces hacemos esta operación y nos sale 18,10 newton, ¿vale? P sub X es una fuerza, por lo tanto newton. Bien, ahora vamos a calcular la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, por definición, es el coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal. Pero la normal, ya hemos dicho que en módulo coincide con P sub I, ¿vale? Entonces esto sería nu por P sub I. Vamos a calcular P sub I. Y entonces volvemos a este triángulo. Este rectángulo que hemos ampliado aquí. Y ahora vemos que P sub I sería el cateto contiguo al ángulo de 20. Y el cateto contiguo interviene en el coseno. Por lo tanto, a partir del coseno vamos a hallar P sub I. Coseno de 20 sería cateto contiguo P sub I entre hipotenusa P. Y bueno, de la misma manera pasamos el P allí multiplicando con el coseno y tendríamos P sub I igual a P por el coseno de 20. De la misma forma que hemos hecho antes, esto sería mg coseno de 20, 5,4 por 9,8 por coseno de 20 y con la calculadora esto sale 49,72 newton. Bueno, pues ya tenemos P sub I, 49,72 newton. Eso será lo mismo que la normal. Entonces ya la fuerza de rozamiento sería el coeficiente que es 0,40 por P sub I que es 49,72. Entonces haciendo esta operación nos sale 19,89 newton. Entonces, fijaros, volvemos a la condición que establecimos al principio. El cuerpo descenderá si P sub X es más grande que la fuerza de rozamiento. Pero observamos que no, porque la fuerza de rozamiento nos ha salido 19,89 y P sub X 18,10. Nos sale P sub X menor que la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, no se cumple esta condición y al no cumplirse, el cuerpo no va a descender, porque la fuerza de rozamiento es superior a P sub X. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería el apartado A y la explicación un poco de qué es lo que habría que decir. Vamos ahora al apartado B, que nos dice cuál es el ángulo mínimo a partir del cual se inicia el movimiento. Bueno, pues vamos a hacerlo aquí. Tenemos el dibujo que teníamos hecho antes con todas las fuerzas y tenemos pues los valores de P sub X, P sub Y y FR.
fijaros que ahora no he puesto seno de 20 y coseno de 20, he puesto seno de alfa y coseno de alfa. ¿Por qué? Porque fijaros en una cosa. Si el ángulo fuese 20, pues ya hemos visto que no desciende. Entonces nosotros queremos que descienda, ¿vale? Queremos ver cuál es el mínimo ángulo que tiene que ser alfa para que descienda. Entonces, fijaros una cosa. Si yo aumento alfa, al aumentar alfa, el seno de alfa aumentará, mientras que el coseno de alfa disminuirá. Esto es algo que parece así una cosa que a lo mejor estáis poniendo una cara de extrañeza, pero esto lo vamos a ver muy fácilmente, lo vamos a recordar de trigonometría. Imaginaros que tenemos una circunferencia. Mirad aquí abajo en la parte abajo derecha del vídeo. Una circunferencia y vamos a coger ángulos agudos, puesto que alfa es un ángulo agudo, que son los ángulos del primer cuadrante. Entonces, vamos a coger por ejemplo esos ángulos. El seno de esos ángulos será el valor de la coordenada y de los puntos de corte de los lados del ángulo con la circunferencia. Entonces, fijaros que el seno de este ángulo sería S, el de este ángulo S mayor, y así hasta que lleguemos a 90, que el seno valdría 1. Entonces, fijaros que el seno de 0 vale 0, y conforme va aumentando el ángulo aumenta. Y con el coseno ocurre al revés. El coseno de 0 vale 1, y conforme aumenta el ángulo, el coseno va disminuyendo hasta 90, que vale 0. ¿Vale? Bueno, pues entonces con esto recordamos que al aumentar un ángulo alfa siendo agudo, el seno aumenta y el coseno disminuye. Bueno, pues entonces ahora volvemos a nuestras ecuaciones. Entonces hemos dicho que al aumentar alfa, el seno aumenta. Esto implicará entonces que P sub X también aumente, porque M y G siguen siendo 5,4 y 9,8, ¿vale? Por lo tanto, el seno aumenta, P sub X aumenta. Si el coseno aumenta, perdón, si alfa aumenta, el coseno disminuye. Eso implica entonces que P sub I disminuye. Pero P sub I está en la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, si disminuye P sub I, al ser nu constante, la fuerza de rozamiento también disminuye. Bien, entonces, está claro que al aumentar el ángulo alfa, va a aumentar P sub X y va a disminuir FR. Entonces va a llegar un momento, va a llegar un valor de alfa en el que las dos se equilibren, ¿vale? Que P sub X valga lo mismo que FR. Y para ángulos mayores que S, entonces ya P sub X valdrá más que FR y entonces empezará a bajar. Bueno, como lo que nos piden es el ángulo mínimo a partir del cual empieza el movimiento, ese ángulo mínimo es justo aquel que equilibre a P sub X con FR. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, el ángulo mínimo alfa para el cual se inicia el movimiento será aquel que verifique P sub X igual a FR. Entonces, P sub X igual a FR implica que P sub X, que es mg seno de alfa, tiene que ser igual a FR, que es nu mg coseno de alfa. Entonces, mg y mg se van y me quedaría entonces aquí a la izquierda seno de alfa y a la derecha me quedaría nu por coseno de alfa. Me quedaría esto de aquí, ¿vale? Seno de alfa igual a nu coseno de alfa. Bien, y ahora observa que el coseno de alfa lo puedo pasar dividiendo. Con el seno me quedaría seno partido coseno igual a nu, y seno partido coseno es tangente. Por lo tanto, esto me quedaría tangente de alfa igual a nu. Bien, entonces, como nu lo conocemos, tendríamos entonces que tangente de alfa es 0,40, recordad, del apartado A, nu era 0,40, y nu sí que no depende del ángulo, nu simplemente depende de la superficie, y la superficie es la misma, ¿vale? Aumentemos o no el ángulo, la superficie sigue siendo la misma. Entonces ahora haríamos, para calcular alfa, pues alfa igual a arco tangente de 0,40. Es decir, el ángulo cuya tangente vale 0,40. Y esto la calculadora sabéis que haciéndolo con la tecla tan -1. Normalmente le dais la tecla Shift y a la tecla de la tangente y entonces os aparecerá tan -1. Eso significa arco tangente, ¿vale? Entonces ponéis tan -1, 0,40 y os saldrá 21,8. Entonces, para este ángulo en concreto, 21,8, se equilibrarán P sub X y FR. ¿Veis? Es un poquito mayor de 20. Fijaros que la diferencia que había antes entre P sub X
FR era 18,10 una y 19,89 otra, no había mucha diferencia, entonces aumentando un poquito nada más el ángulo, pues ya conseguimos que se equilibre, ¿vale? Para ángulos superiores a 21,8, el cuerpo ya deslizaría porque P sub X sería superior a FR. Bueno, pues este es el vídeo. Casi todos los problemas de dinámica en plan de fuerzas, pues se resuelven planteando un esquema con las fuerzas del movimiento y aplicando la segunda ley de Newton, que sería suma de fuerza igual a masa por aceleración. En este caso lo que vamos a aplicar es que suma de fuerza sea igual a 0, porque queremos que el ángulo mínimo para que comience el movimiento. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Si os ha servido la explicación y os ha gustado, os pido que pulséis me gusta, que os suscribáis al canal de la academia, porque vais a encontrar muchos vídeos como este que os van a ayudar a aprender un montón y sacar muy buenas notas. Que es lo que yo quiero, que aprendáis, que saquéis muy buenas notas, pero aprendiendo. Y bueno, pues nada, ya me despido de todos vosotros, gracias por vuestra atención, nos vemos en el siguiente vídeo.